Pregunta número 129. La pregunta número 129 nos lleva a tener que entender un poco acerca de los postulados que hizo Isaac Newton. Empezando por la primera ley de Newton. La primera ley de Newton se conoce como la ley de la inercia. Fíjate qué nos dice la ley de la inercia. La ley de la inercia nos dice que un cuerpo va a permanecer en estado de reposo a menos de que tú le apliques alguna fuerza externa que cause su movimiento. Quiere decir que si yo tengo este termo y el termo no se está moviendo, es porque está en estado de reposo. Pero si yo llego y le aplico una fuerza externa y lo levanto, entonces yo voy a causar su movimiento. Esa ley también aplica para las personas que ya están en movimiento. Si el termo se está moviendo solo, suponiendo que aquí hubiera algo que estuviera causando el movimiento y yo con una fuerza externa lo detengo, entonces voy a causar que su estado pase de estar en movimiento a estar en reposo. Entonces, esto nos dice la ley de la inercia, que los cuerpos que están en reposo van a permanecer en reposo a menos de que se aplique una fuerza externa y que los que están en movimiento van a permanecer en movimiento a menos de que se les aplique una fuerza externa. A eso se le conoce como la primera ley de Newton. Pero después Newton postuló otra ley, que es la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. ¿Qué me dice esta ley de Newton? Esta ley de Newton me dice que cada que yo ejerzo una acción, ¿sí? Cada que yo pongo una fuerza sobre algún objeto, yo voy a recibir una reacción en sentido opuesto, pero de igual magnitud que la fuerza que yo apliqué sobre mí. Ejemplo, yo estoy aquí y estoy empujando una pared y le estoy aplicando cierta fuerza a una pared. Yo estoy aplicando la fuerza a una dirección norte. Estoy tratando de empujar la pared. ¿Qué va a hacer la pared? La pared me va a responder a mí con una fuerza en el sentido contrario, en el sentido sur, de igual magnitud que la que yo estoy aplicando. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo aplico una fuerza a la pared? Nosotros como seres humanos, nuestras manos, nuestra fuerza de los músculos no es suficiente para vencer la resistencia que tiene la pared. Entonces, de acuerdo a Newton, yo estoy aplicando una fuerza, pero también estoy recibiendo una fuerza, y por interpretación de Newton, la fuerza que yo estoy aplicando no es suficiente para romper la resistencia de la pared. Por lo tanto, Newton llega a otra conclusión. Y la otra conclusión que llega es que un cuerpo que está en estado de reposo, ¿sí? Un cuerpo que no se está moviendo, todas las fuerzas que interaccionan en él son igual a cero. O sea, sumar todas las fuerzas que hay en el sistema es igual a cero. Eso explica por qué un objeto como este termo, que yo lo tengo aquí y no se mueve, tú podrías decir, oye, pero no está completamente en reposo, porque la gravedad es una fuerza que va a tender a hacer que este objeto se vaya hacia el centro de la Tierra. Y tienes toda la razón. La fuerza de gravedad atrae los objetos y los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Pero acuérdate de la tercera ley de Newton. Cada acción tiene una reacción. Y así como la gravedad nos está empujando hacia el centro de la Tierra, hay una fuerza que va hacia el exterior de la Tierra que es de igual magnitud, pero en sentido opuesto a la de la gravedad. Esa es la razón por la cual los seres humanos podemos andar sobre una superficie sin estar completamente atraídos por la fuerza de la gravedad. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de reacción a la de la gravedad que compensa lo que hace la gravedad con nosotros. ¿Y de qué me sirve toda esta información? Bueno, todo esto se ilustra en un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama que se hace a un objeto en el que se quiere analizar su estado de reposo, se quiere analizar el por qué no se mueve el objeto, qué es lo que está pasando, qué se está compensando, por qué es que el objeto no se está moviendo. Fíjate en este ejemplo que está aquí. Aquí hay una persona que está queriendo empujar una caja y nos está diciendo el problema o la imagen que el piso tiene fricción. La fricción del suelo es esta pequeña parte que podemos observar en el piso que se va a oponer a que yo pueda deslizar completamente la caja. Si el piso, por ejemplo, fuera de hielo, pues habría cero fricción y la caja saldría rodando súper rápido. Pero si el piso está más rasposo, voy a tener fricción y va a costar más poderla deslizar, ¿no? Entonces aquí me está diciendo que la persona está apoyando una fuerza, no la suficiente fuerza como para romper la fricción, que está apoyando una fuerza, la caja no se está moviendo y que hay una fricción que está respondiendo en el sentido contrario. Si tratamos de analizar el diagrama de cuerpo libre de esta caja, sería como lo que está aquí abajo. Fíjate muy bien. Hay una fuerza, que es la fuerza F, que es en la dirección hacia donde la muchacha está empujando la caja. La muchacha está empujando la caja hacia la derecha. Y hay una fuerza de reacción, que es la fuerza de fricción. Eso lo hacemos con las leyes de Newton. Cada acción tiene una reacción.
Y también decía Newton, la suma de las fuerzas es igual a 0. Entonces, si tú estás aplicando una fuerza de empuje porque estás empujando un objeto, el objeto te está respondiendo con una fuerza de fricción. Y por eso es que la caja no se está deslizando. Pero en el momento que la muchacha aplique más fuerza que la que tiene el suelo, va a romper la fricción y entonces la caja se va a poder deslizar. Pero ahorita estamos analizando el instante en el que la caja no se mueve. Y en el instante en el que la caja no se mueve, la fuerza que está aplicando la muchacha es igual a la fuerza de la fricción. Por eso la caja no se mueve. Si te fijas, la caja tiene un peso. Dependiendo de lo que tenga adentro, pues va a tener un peso u otro, ¿no? Pero el peso que tiene la caja va hacia el centro de la Tierra. Por eso aquí hay una fuerza llamada W que va hacia el centro de la Tierra. Pero como cada acción tiene una reacción, o sea, la caja no se cae hacia el centro de la Tierra porque hay una reacción que va hacia arriba en el sentido contrario y de igual magnitud que la fuerza de gravedad, que se llama fuerza normal. Entonces, con estas 4 fuerzas, yo ilustro qué está pasando con esa caja. ¿Por qué la caja no se mueve? No se mueve en dirección horizontal porque la fuerza que está aplicando la muchacha se compensa con la fricción. Y no se mueve en dirección vertical porque la fuerza de gravedad se está compensando con la fuerza normal. En el momento que yo rompa la fricción o en el momento que yo rompa la fuerza de gravedad, el objeto se va a mover. Si yo llego con una grúa y levanto la caja, evidentemente voy a romper la fuerza de gravedad. O sea, voy a romper la resistencia de la gravedad y por más reacción que tú quieras tener, la caja se va a mover. Pero ahorita estamos analizando solamente objetos que no se mueven. Y cuando los objetos no se mueven, las fuerzas se deben compensar. O la suma de sus fuerzas debe ser igual a 0. Porque el objeto no se está moviendo. Quiere decir que un objeto que está en reposo no significa que no tenga fuerzas. Significa que la suma de todas sus fuerzas es igual a 0. Pero en el momento que llegues y apliques una fuerza externa, pues las fuerzas internas del cuerpo ya no se consideran y entonces el objeto pasa a estar en estado de movimiento. ¿Para qué necesitamos esto? Porque en esta pregunta, en la 129, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Fíjate lo que nos dicen. 3 cables sufren una tensión al sujetar un conjunto de globos. Entonces aquí mira, visualizamos la imagen, hay un conjunto de globitos. Luego vemos que hay 3 cables, ¿sí? El cable B, el cable A y el cable C. Fíjate lo que nos dice la pregunta. ¿Cuál es el vector resultante de la tensión en el cable B, o sea, es decir, en el cable que sujeta los globos, si el ángulo formado por los cables A y C es igual con respecto al horizontal? O sea, quiere decir que los globos no están, que están completamente derechos, no están ni para un lado ni para el otro. Porque si los globos estuvieran para un lado y para el otro, pues los globos tenderían a irse más para un lado que para el otro. Pero como en este caso nos están diciendo que los globos están parejos, o sea, el ángulo de inclinación que se forma en los cables que están sujetos son iguales, entonces nosotros tenemos que crear aquí nuestro propio diagrama de cuerpo libre o visualizar cómo están las fuerzas del sistema. Yo aquí puedo visualizar que esta fuerza de aquí está tirando para abajo y que esta fuerza de acá también está tirando para abajo, ¿sí? Este cable del globo está tirando hacia abajo, ¿no? Está sujetando los globos hacia abajo. Y por lo tanto, yo necesito que haya una fuerza de reacción que tire para arriba. Entonces, esta fuerza, la fuerza B, ¿sí? Si nosotros la quisiéramos calcular, la fuerza B sería sumar la fuerza de A más la fuerza de C. Quiere decir que la fuerza en B, la fuerza de los globos, es la que compensa las 2 fuerzas que están atando a los globos. Precisamente por eso los globos no se mueven. El sistema está en equilibrio. Pero en el momento que yo llegue y le aplique una fuerza externa a la fuerza B, o sea, en donde está el cable B, que yo aplique una fuerza más grande, yo voy a hacer que los globos se muevan. Pero ahora el sistema está en equilibrio. Y tenemos 2 fuerzas que se están compensando con una fuerza que va hacia arriba por la naturaleza del sistema. Entonces la respuesta correcta sería la B. Mi vector es una flecha hacia arriba. La D no podía ser porque los globos, si yo dijera que los globos van para abajo, pues yo tendría que ver que los globos están descendiendo y eso no pasa en el sistema. Y las que están ladeadas tampoco pueden ser porque el ángulo de inclinación es el mismo. Si los globos estuvieran más ladeados hacia un lado, entonces sería pues la que hacia el lado donde están ladeados, ¿no? Hacia el izquierdo o hacia el derecho. Entonces la respuesta correcta es el inciso B. En el examen te van a poner una figura, un sistema, tú tienes que analizarlo, tienes que ver cómo es que está en equilibrio y por eso vas a poder llegar a la respuesta de los vectores resultantes.